Hola, soy Arturo Azofeifa. Vamos a iniciar precisamente con la forma de incluir fuentes, en este caso las que normalmente son las más utilizadas, por ejemplo el libro, el artículo de revista, la tesis o trabajo final de graduación o el sitio web. Bien, para estos casos, precisamente para lo que es la fuente del libro, vamos a utilizar este libro de tres autores, Ross, Westerfield y Jaffe, en los cuales nos van a hablar de finanzas corporativas. Es un libro de pronto no tan nuevo, pero para los efectos nos va a servir. Hago la aclaración que siempre es importante tratar de conseguir la bibliografía más reciente, ¿verdad? Ojalá que no se pase de 5 años. Luego, para el artículo de revista, vamos a utilizar esta revista de la Universidad Nacional de Desarrollo Gerencial. De aquí vamos a sacar un artículo que es bastante reciente y luego vamos a ver cómo se cita una tesis o trabajo final de graduación. Para lo que es sitio web, vamos a utilizar una referencia, en este caso del Banco Central. Debemos tener presente que los libros contienen algo que se llama la ficha catalográfica. Eso son el pequeño resumen que hacen los especialistas en donde se ponen los diferentes datos de los libros. Ahí va a incluir la editorial, va a incluir la fecha de publicación, la edición, la ciudad donde corresponde esa editorial. Por ejemplo, aquí vamos viendo que para el caso es 9ª edición, el título del libro. Aquí tenemos el año, ¿sí? Conocemos que es 9ª edición. Tenemos la editorial McGraw-Hill Education. Inicialmente vamos a abrir las referencias y aquí nos vamos a encontrar con administrar fuentes. Importante, vamos a ver acá una lista actual, en este caso está vacía, y una lista general. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta es la lista que he ido recopilando o compilando en mi máquina de los diferentes trabajos que he realizado. Y en esta lista actual corresponde a los trabajos que se han hecho o que corresponden a este documento. Como es un documento nuevo, no tiene lista actual. Por eso lo ideal es, bueno, ya por programación, cuando se hace una referencia nueva, de una vez se guarda en la máquina. Pero también puedo transferir de la lista que ya tengo en mi máquina. Si fuera el caso que necesito algunas de estas referencias, las puedo pasar hacia el otro lado, como con este botón de copiar, si fuera que lo necesitan. Vamos a escoger el primero de toda la lista, que es el libro. Sobre los autores es importante también incluirlos. Así fueran 15 autores que participen en el libro, se tienen que incluir todos. Bien, aquí incluimos el primero, le damos agregar y haremos lo mismo con los otros dos autores. Ya tenemos el segundo autor, le damos agregar y acá tenemos el otro autor y ya con eso estaríamos terminando la inclusión de los 3 autores como corresponde de este libro. Le damos a aceptar y nos los transfiere de una vez hasta este otro lado. Importante sobre los autores corporativos. Por ejemplo, cuando el documento es emitido por una institución, un ente, claro, fuente primaria, ojalá, y no tenemos los nombres de los autores físicos, podemos poner autor corporativo, ya sea que sea emitido de pronto por el Banco Central o por el Fondo Monetario Internacional o la Organización de Naciones Unidas, lo podemos poner en autor corporativo. Nada más se le da el check acá y se va a inhabilitar el autor y se va a habilitar el autor corporativo. Aunque el documento sea emitido por una institución, digamos Banco Central de Costa Rica, pero si tiene el nombre de autores o personas físicas, se va a poner el nombre de esas personas físicas. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora vamos a llenar los otros datos para concluir con la referencia del libro. Aquí tenemos los datos que nos está pidiendo de forma obligatoria la referencia, pero al menos a mí me gusta incluir más información si la tengo disponible.
Para eso vamos a darle el check acá que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Vamos a buscar dos campos específicos. Bueno, este país, a mí me gusta siempre ponerlo, me parece muy correspondiente, muy respetuoso. Y el otro es la edición, que en este caso sabemos que la edición es la novena. Importante, vean que siempre nos va a dar un ejemplo. Entonces aquí nos va a indicar cómo lo debemos hacer. En este caso es la novena y vamos a poner novena edición. Ya podemos quitar el check, no significa que la información se va a borrar, ¿verdad? Siempre va a estar por ahí. Y ya con eso le podemos dar a aceptar. Ahora vean qué pasa. Ya aparece la referencia en la lista actual y ya aparece en la lista general de mi computadora. Vean cómo sería la cita. Así sería la cita, lo que iría dentro del texto. Y así sería como estaría incluido en las referencias bibliográficas, que son dos cosas diferentes. Ahora vamos a incluir la otra cita que es el artículo de revista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, vamos a nuevo, vamos a buscar artículo de revista y vamos a llenar los datos que nos están pidiendo. Bien, vamos a de igual manera ponerle el nombre del autor, que en este caso es este servidor. Voy a citar uno de mis últimos trabajos y como es solo un autor, únicamente lo incluyo de esa forma, lo agrego y lo acepto. Entonces ahora voy a llenar los otros datos. Bien, hasta acá estos son los datos obligatorios que nos pide la revista o que nos pide para incluir la fuente bibliográfica artículo de revista. Pero de la misma manera, bueno, acá tal vez la única observación es que vean que se debe poner el intervalo de las páginas del artículo. Todo esto van a la revista y ahí tiene que estar. Entonces es cuestión de fijarse el intervalo de las páginas y realmente ponerlo. También podemos abrir acá, mostrar todos los campos bibliográficos para poner otra información que si bien no es obligatoria a nivel del programa de Word, pero si tenemos la posibilidad o si lo tenemos a mano, siempre es bueno ponerlo. En este caso agregué la ciudad, que es Heredia, agregué la editorial, el volumen y el número. Podría agregarle el ISSN o alguna otra información, pero yo creo que hasta aquí es relevante lo que hemos puesto. Entonces ya estaríamos con el artículo de revista y ya nos aparece en la lista actual y también ya tenemos la referencia tanto de ese artículo como el libro que ya habíamos incluido. Bien, ahora corresponde incluir lo que es la tesis. Bueno, acá hay personas que lo incluyen en otras partes. A mí me parece que lo correcto es incluirlo donde dice arte. ¿Por qué arte? Aquí me habilita más opciones más adecuadas a las diferentes que corresponden o que llevan la información de una tesis, donde el artista será el autor o las autoras o los autores de la tesis y lo demás lo vamos llenando según nos lo está pidiendo el programa. Entonces corresponde o sigue efectivamente hacer ese llenado, haciéndolo de la misma manera con los autores como lo hemos hecho en los otros casos. Bien, ya incluimos el nombre del autor, en este caso lo agregamos y aceptamos. Ahora vamos con la otra información que nos hace falta. Bien, ya hasta acá habremos incluido la información que obligatoriamente nos está pidiendo el programa para incluir la fuente de tesis o TFG, que es trabajo final de graduación, pero igual abramos todos los campos a ver cuál otra información podemos incluir. Entonces, bueno, ya lo abrí y voy a incluir nada más país o región y el año. Ya con eso ya tenemos esta otra fuente. Y nuevamente ven cómo vamos construyendo el documento. Esto al final va a tener otra razón bastante importante por la cual debemos hacerlo. Bien, para la referencia sitio web,
vamos a suponer que estamos buscando alguna información del Banco Central y vamos a irnos hasta abajo donde dice sobre el BCR y digamos que andamos buscando alguna referencia. Para el caso tal vez es muy académico en el sentido de que lo que importa es más la demostración, no el contenido. Entonces estábamos buscando alguna referencia que nos indicara qué es el BCR. Entonces vamos a utilizar esa. Ok, y como ven, esto de acá no tiene cómo se llama, ni número de página, ni parece tener algún autor, persona física. Entonces eso también tenemos que considerarlo. Acá vamos a abrir nuevamente fuentes bibliográficas y vamos a buscar sitio web. Ahí vamos a llenar la información que nos están pidiendo. Ya hicimos la aclaración. Sobre el autor tenemos dos opciones. Dejarlo sin nada y nos va a poner SF es sin fecha. En el caso del autor sería SA, sin autor. Pero aquí tenemos un error o una situación que probablemente se les presente, es que los documentos o las informaciones en los sitios web no tienen fecha en que se hicieron. Como en este caso es un campo obligatorio, no tiene fecha, pero sí tenemos que poner la fecha en que se hizo la consulta. Claro, si tenemos las dos fechas, si el documento o la página web indica cuándo se publicó, lo incluimos y también incluimos cuándo se hizo la consulta. Esto reviste una importancia fundamental, porque puede ser que usted está haciendo referencia a un documento que ya luego quitaron. Entonces lo ideal es que usted al menos indique que en esa fecha usted lo revisó. Entonces, para que quede claro ese dato. Ahora sí, probablemente, bueno, no, acá habrá que ponerle sin fecha, porque no tenemos la fecha del documento, pero sí la fecha en que hicimos la consulta. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y vean precisamente que nos está saliendo acá sin fecha, por la razón que les acabo de explicar. Y bien, llegando a este punto ya incluimos las diferentes referencias o fuentes que necesitábamos incluir, que les recuerdo es el libro, artículo de revista, una tesis y información del sitio web. ¿Qué nos queda ahora? Les voy a mostrar de las razones fundamentales o la importancia de incluir esa información. Es que si nos vamos igual a referencias, a la parte de bibliografía, vamos a escoger la primera, digamos que esa es la que más nos agrada o la que requerimos, y vean que el sistema de forma automática nos va a incluir ya las fuentes utilizadas. Si incluyéramos más, bastaría con posicionarse en cualquier parte de esta bibliografía, darle botón derecho y actualizar los campos. Ya con eso se incluiría la información que necesitemos. Este es el primer video. Voy a hacer más videos, voy a hacer, cuantos videos me soliciten. En este caso el que continúa o el que sigue es el que se relaciona con las citas cortas y citas largas, y vamos a utilizar este mismo ejemplo. Espero que luego me cuenten qué les parece el video, y si necesitan que les envíe este Word que he generado, con todo gusto se los envío. Nada más me mandan un correíto o un mensaje y les comparto el archivo Word si lo requieren.